Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4 maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan a través de la red CONAICOP, gracias a nuestro amigo y camarada Rubén Suárez. Por acá les habla, como siempre, Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el mundo, y esto créanmelo, de verdad créanmelo. Suena egocentrista, pero de verdad que no lo es, lo digo de corazón. No hay nada que ocurra en el mundo que primero no pase por acá. Gente loca, te las tengo. Autonombrados, autoproclamados, como le quieran decir, también te los tengo. Tenemos de todo como en botica. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en Venezuela? Estamos bien. Sí, pero Maduro es un dictador, el régimen está matando a la gente, a los venezolanos y bla, bla, bla. Les pregunto, ¿han leído, escuchado, visto algo sobre la gente que muere de hambre en las calles venezolanas? ¿Han visto innumerables manifestaciones de gente en las calles siendo reprimidas por el gobierno dictatorial? No, ¿verdad? No han visto nada. ¿Y ustedes saben a qué se debe eso? Pues esto, amigas, amigos míos, es una clara señal que indica lo tranquilos y tranquilas que estamos acá en el país, pese a la guerra económica, pese a que las medicinas cuestan un ojo de la cara, pese a que la inflación inducida y el dólar paralelo y los comerciantes inescrupulosos hacen de las suyas. Pese a eso, todos y todas estamos tranquilitos y en paz. Esta Navidad pasada fue mucho mejor que la Navidad del 2018. Yo me cansé de comer hallacas. La hallaca pertenece a nuestra gastronomía y se elabora en la Navidad. Es como el tamal mexicano. Una masa hecha de harina de maíz de color amarillo es rellena con un guiso muy variado según la región en la que ustedes se encuentran acá en el país. Básicamente este tamal, por así llamarlo, para que ustedes me entiendan, está relleno de ese guiso que contiene pollo, carne de res y cochino o cerdo. Este tamal de harina de maíz relleno con ese guiso está envuelto en hojas de plátano o banano. Este plato es sencillamente exquisito. Yo comí bastante hallacas, les digo. Toda Venezuela hizo hallacas. Y celebramos la Navidad en paz. Así como no quiere la derecha antinacional. Ellos se la pasan amargados, con unas carotas horribles. No entienden que la situación aquí no es como ellos la quieren ofrecer al mundo. Y respecto a esas realidades que ellos quieren imponer, hay un tema bien interesante e importante que ha ocurrido en la Asamblea Nacional este 2020. Les cuento. Resulta que el poder legislativo lo conforman los y las diputadas electos y electas por el pueblo, en este caso particular de la Asamblea Nacional, en el año 2015. Fueron las últimas elecciones a la Asamblea Nacional. Son 167 escaños que se eligieron para el periodo 2015-2020. De esas votaciones, la oposición de derecha obtuvo 109 diputados. El Partido Socialista Unido de Venezuela, solo 59. Hay una representación de indígenas que son de 3 diputados en total.
Eso todo hace la sumatoria de 167 diputados. En dichas elecciones hubieron actos irregulares en el estado Amazonas y el CNE dictó que debían repetirse las elecciones allí, pero el presidente de esta nueva Asamblea Nacional, el señor Ramos Alú, le pasó por encima este mandato del poder electoral y juramentó a estos diputados. Y justamente esta es la causa por la cual el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y todas sus acciones son nulas de toda nulidad. ¿Cómo salen del desacato? Desincorporando a los diputados del estado de Amazonas para que el Consejo Nacional Electoral repita dichas elecciones para escoger al diputado o a la diputada para que se incorpore a la Asamblea Nacional y así, de esa manera, salen del desacato. No lo han querido hacer por diversos motivos que de pronto ustedes pueden imaginarse. Estamos bien hasta ahí con el cuento, ¿no? Ok. Seguimos. La oposición venezolana es mayoría en la Asamblea Nacional. Desde el 2015 los diputados y diputadas opositores han hecho una especie de pacto de gobernabilidad, por así llamarlo, en el cual se van rotando la junta directiva año tras año en la Asamblea Nacional. Para el inicio del primer ciclo de sesiones ordinarias del 2019, ellos pusieron a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Y ya, bueno, la historia la sabemos. El hombre vino a lo mero macho y en plena calle se autojuramentó como presidente de Venezuela el 23 de enero del año pasado. Les comento que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ninguna parte aparece esa figura de presidente encargado. Esto no es más que un guión escrito y dirigido desde el reino imperial. Y desde allí los han bombardeado a ustedes, amigas, amigos, con cualquier cantidad de barbaridades y mentiras con el firme propósito de sustituir la verdad verdadera por esa pseudo verdad amañada que les conviene a ellos. Esa es la verdad, eso es así aquí en Pekín y en Cancún. Bueno, entonces Guaidó era presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, imagínense ustedes. A partir de allí los shows baratos empezaron. Dieron el concierto en Cúcuta, ¿recuerdan? Eso es en el norte del estado de Santander, en Colombia, limítrofe con Venezuela. Y ese concierto lo dieron como una excusa, otra vez, a juro y porque sí, para meter una pseudo ayuda humanitaria al país y justificar la intervención extranjera, y no lo lograron. Intentaron dar un golpe el 30 de abril que no llegó a nada, eso fue otro showcito más. Con la anuencia del reino imperial sabotearon el sistema eléctrico nacional, robaron activos de la estatal Citgo en Estados Unidos y así pare de contar. A todas estas la oposición se fragmentó entre un grupo de moderados de derecha y los fascistas encabezados por Guaidó. Los moderados se juntaron con representantes del gobierno en la llamada Mesa del Diálogo que busca la conciliación, los acuerdos para encaminar al país, mientras que los fascistas despotricaban del otro lado. Y así siguieron pasando los meses del 2019 y llegaron denuncias de corrupción del señor embajador de Venezuela en Colombia, impuesto por Juan Guaidó, en la que de manera alarmante este pseudo embajador, el señor Calderón Berti, hasta lloró, imagínense, en la rueda de prensa por los hechos bochornosos ocurridos en Cúcuta con representantes de Guaidó en la frontera. Prostitutas, alcohol, drogas, hoteles, esto fue un desastre, billete grueso que manejaron y que no les llegó a ciertas manos. De allí el problema. Este hecho desencadenó en diciembre que los diputados fascistas de la Asamblea Nacional se deslindaran de Guaidó. ¿Y por qué pasó eso? Porque no les dieron billete, no les dieron dólares gruesos y se distanciaron de su superpresidente Guaidó, quien por cierto quiso violar el reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional al proponer la votación online, me da risa, para que los diputados que están en el exilio pudieran votar por él para la reelección de la Asamblea. Esta es la cúspide del descalabro enorme en la oposición. Escuchemos este audio de Telesur.
En Venezuela, el bloque parlamentario de la Patria impugnó ante el Tribunal Supremo de Justicia las maniobras de la bancada opositora para promover voto de parlamentarios en el exterior. La bancada, integrada por parlamentarios de la derecha, aprobó una modificación en el reglamento interior y de debates de la Asamblea para permitir que diputados que se encuentran en el exterior, algunos de ellos prófugos de la justicia, puedan votar en los debates parlamentarios. La norma venezolana establece que ante la ausencia de los diputados, sus respectivos suplentes deben asumir los curules. El día de hoy hemos consignado un escrito solicitando la nulidad de la modificación del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional porque consideramos que es violatorio de la Constitución Nacional y de varias leyes del ordenamiento jurídico del país. ¿Para qué Guaidó y su combo querían hacer esto? Para garantizar que en la votación quedara de nuevo como presidente de la Asamblea Nacional. Eso es todo. ¿Y por qué quería eso? Porque sabe que dentro de la oposición él ya no tiene mayoría. Es para y por eso. Y llegamos al año 2020. El 5 de enero, según la Constitución, debe instalarse el nuevo periodo de sesiones con la elección de la nueva Junta Directiva. Y eso fue otro show. Un show entre ellos, la oposición venezolana. El día 5 de enero, el señor diputado Juan Guaidó no quiso entrar a la Asamblea Nacional para justificar que el gobierno del presidente Maduro le negó el acceso. Todo esto que les comento fue un show en la calle. En las adyacencias del Palacio Legislativo, cámaras, gente en la calle. Eso fue un desastre. Este señor diputado Guaidó luego se montó una reja para que los medios lo grabaran, ¿no? Foto y video, ¿no? Para dejar testimonio a nivel internacional, ¿no? Para que avalasen ese testimonio que el régimen no lo dejaba entrar a la Asamblea Nacional, pobrecito, ¿no? Eso fue un desastre en la calle, de verdad que se los digo. Pero luego de esto, este señor diputado Guaidó, junto con su cuerda de lamebotas, se fueron a la sede de un diario de derecha y el hombre se autojuramentó de nuevo como presidente de la Asamblea Nacional, diciendo que él tuvo quórum, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que era mentira, porque en la sede de la Asamblea Nacional había quórum suficiente, compuesto por los diputados opositores detractores de Guaidó y los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y para ese quórum pues se necesita la mitad más uno de los 167 diputados. Eso nos da cerca de 85 diputados, ¿no? Y el quórum que hubo el día 5 de enero en el Palacio Legislativo era de más de 100 diputados. Resulta que una mayoría de diputados detractores de Guaidó se alinearon para proponer como candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional al diputado de derecha Luis Parra. Yo quiero que escuchen este audio de la periodista venezolana autoexiliada en el Reino Imperial, la señora Patricia Poleo, en entrevista con el palangrista Jaime Bailey. Escuchemos. ¿Qué cosas disruptivas o perturbadoras vas a contar esta noche? Bueno, primero que sí es cierto que Guaidó se negó a entrar, que hay videos, de hecho lo mostré en mi programa de hoy, un video donde él llega a la puerta por donde entran todos los diputados y entra acompañado de un diputado que tiene su inmunidad allanada por el régimen. Y el efectivo militar ve la lista, porque tenían una lista de los que no podían entrar, entre esos estaban los que tenían la inmunidad allanada. Y le dice a Guaidó que él puede entrar, que pase, pero que el otro diputado no puede entrar. Y Guaidó dijo, si él no puede entrar, yo tampoco, y se fue. ¿Quién era ese otro diputado? Ni siquiera te puedo decir el nombre, porque resulta que ahora conocemos un montón de gente que no sabíamos que estaba ahí en esa asamblea. Ese señor yo en mi vida lo había visto, pero tiene la inmunidad allanada. De verdad, ni siquiera te puedo decir quién es. O sea que, y tus fuentes suelen ser buenas, Guaidó se niega a entrar cuando impiden la entrada de su acompañante. Exacto. No, es que está en un video. Ni siquiera es que es una información que tengo. Está completico en el video. Y lo de la reja ocurre después, obviamente. Ocurre después. ¿Hizo bien en treparse a la reja? Bueno, a él le resultó, sobre todo
Me parece que fue una buena estrategia y eso quiero decírtelo. Aquí hubo estrategias de lado y lado que le funcionaron a los dos sectores. A él le funcionó lo de la reja perfectamente porque él no iba a poder explicar por qué él no entró. Y la reja fue el mensaje que se le envió al mundo de miren lo que tengo que hacer, todo lo que tú explicaste al principio. No me dejan entrar. No me dejan entrar, miren, además esa es la imagen del atropello, de la tiranía. Si Parra no reunió el quórum, no había 84 diputados adentro, ¿cómo puede ser legítima su elección? No, la elección no, yo te hablé de su puesto de diputado, yo no te hablé de que su elección es legítima, te hablé de que él es es tan diputado como Guaidó. Es tan diputado como Guaidó, yo no te hablé de la elección. Eso sí es incuestionable. Ahora vamos a lo de la elección. Sí. Ellos cometieron un grave error. La plancha Parra, vamos a llamarla de esta manera, que es que primero le impidieron la entrada a los periodistas, impidieron la transmisión del evento. Y, se quedaron sin audio porque los técnicos... Se quedaron sin audio, o sea, no hemos visto lo que pasó ahí y sí vimos lo que pasó en el Nacional, o sea, sí vimos la votación nominal, nombre por nombre, etcétera, ¿no? ¿Había 100 en el Nacional? Habían 100, pero ya te voy a hablar de los 100 del Nacional. Porque había algunos ausentes. Porque no solamente eso, ahí hubo votación en un lado votaron principales y en el otro lado votaron suplentes. Por eso es que tú sumas y dices, bueno, ¿cuántos diputados son? Claro. Porque termina siendo más de 200. Incluso, fíjate, en el Nacional votó el suplente de un miembro de la plancha que es el primer vicepresidente, que es José Gregorio Noriega, o el segundo vicepresidente. O sea, el principal es miembro de la plancha Parra y el suplente votó por Guaidó, de manera que aquí ya si vota el principal no puede votar el suplente. No sabía eso y me parece un disparate. Es que todo es un disparate. Los ausentes, los exiliados, ¿votaron por Skype en la elección de Guaidó? Ahí votaron... Yo no vi el voto por Skype. Yo lo que veía era a los que se estaban levantando. Los suplentes reemplazaban a los ausentes. A los ausentes. Ahí, por ejemplo, hay curules que están vacíos. ¿En qué sentido? En que el suplente y el principal están en el exilio, de manera que ahí no puede votar nadie. Entonces, ¿cómo entiendes tú ese voto? Pero dime una cosa, toda la plancha, la junta directiva de Parra, todos son de partidos opositores. Y de eso es importante hablar, Jaime. De Primero Justicia, de Acción Democrática, de Voluntad Popular. De eso es muy importante hablar. Y por cierto, Elliot Abrams hoy dio unas declaraciones diciendo que se le ha dado dinero a la Asamblea para su funcionamiento. Estados Unidos lo ha dado. Lo escuché. ¿Dónde está ese dinero? Algunos diputados recibieron dinero. Otros diputados estaban resentidos porque, mira, a Jaime le estás dando $500 semanales porque yo estoy recibiendo 100. Y ese pleito estuvo durante los últimos meses y ahí comenzó el pleito. O sea que Guaidó también tiene un presupuesto, una caja chica, claro, y también reparte plata. Bueno, hoy lo dijo Elliot Abrams. La ayuda americana anual fue a la causa de Guaidó de 90 o 100 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo hoy, por ejemplo, la prensa dijo, se le ha dado dinero a la prensa libre. ¿Qué es la prensa libre? ¿Tú estás recibiendo dinero de ese? ¿Qué es para ellos la prensa libre? Y no, obviamente yo no, porque ellos no me consideran a mí prensa libre, porque yo he dicho las cositas que yo digo, ¿no? Claro. Pero ¿quién está recibiendo el dinero? Son los propagandistas de Guaidó. Eso es prensa libre, un propagandista es prensa libre. Todas estas cosas yo tengo derecho, porque además ese dinero viene de mis impuestos que yo pago aquí y de los tuyos. Sí. Entonces yo necesito saber a dónde está el dinero. ¿Cómo lo reparten? Pero eso es una explicación que porque debe dar ahora yo tengo que llegar a pagar los taxes. Claro. Y yo quiero saber. Claro. ¿Qué tal? Entonces andan diciendo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro les dio plata a los diputados opositores para que se les voltearan a Guaidó. Imagínense ustedes, dándole el gobierno plata a la oposición, por Dios. Que el presidente actual de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Parra, es un traidor. Andan diciendo eso también. Que es un traidor, imagínense ustedes. Un traidor porque no apoyó a Guaidó, pero entonces apoya que es chavista. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Y nosotros, la fuerza de la patria, nada tiene que ver con este desastre. Mis queridas y mis queridos amigos latinoamericanos, todo esto que les he contado es para que ustedes se den cuenta de cómo es la verdad verdadera versus la verdad que impulsan los medios, como lo dijo la periodista Poleo, prensa libre, como el Grupo Clarín, el Mercurio,
de New York Times, etcétera, etcétera, etcétera. Si el enemigo comete errores, pues que siga cometiendo errores. ¿Se dan cuenta? La misma oposición está entrampada y todito es por billete. Si Guaidó le hubiese dado su buena tajada a cada diputado, este show no estaría ocurriendo. Lo cierto, mis amigas y mis amigos de Latinoamérica, es que este año y antes del 31 de diciembre habrá elecciones para elegir a las y los diputados a la Asamblea Nacional. Y como ya se sabe, la derecha fascista perderá las elecciones. Y ya verán cómo Guaidó nombra un Consejo Nacional Electoral paralelo y cautan fraude. Van a empezar a cantar fraude desde ahorita. Y bla, bla, bla. Más de lo mismo, porque los fascistas en su afán de poder son torpes, ¿no? Son muy torpes, y el reino imperial no les refresca el guión. Así las cosas. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí, tierra así con 2A. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro correo electrónico, asiesmitierraenradio@gmail.com. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo a todas y todos.